Podemos hacer dos cosas, o mirar la televisión para ver lo que pasa en otros países, o mirar la Biblia, que también nos habla de lo que pasa en otros países, o lo que va a pasar también, ¿no? Bien, pues vamos a acabar el tema de la semana pasada, que era el tema de la tribulación. La tribulación. Así que voy a pasar examen a los presentes. No, vamos a pegar un repaso rápido de los puntos que hablamos. Lo que sí que vamos a hacer es leer Daniel, capítulo 9, porque fue un poco la base de lo que estuvimos comentando. Daniel, capítulo 9, versículos del 20 al 27. Daniel 9, del 20 al 27, que es esa profecía sobre las 70 semanas. Y permitidme, lo voy a leer yo, luego aquellos que podáis, luego más adelante, porque hay bastantes citas que vamos a ver más adelante. Dice así, Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, está hablando Daniel, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Toda esta parte no la comentamos para nada el otro día, ¿no? Pero es interesante ver cómo Dios, a través del arcángel Gabriel, Dios tiene interés en que Daniel entienda la visión. Y ese esfuerzo que tiene que hacer también Daniel en entender. Y de alguna manera nosotros, en nuestra corta visión de lo que podemos ver, que el Señor nos ayuda a entender todos estos temas que son de largo alcance, profundos y algunos difíciles. Bien, sigo. Versículo 24, que es el meollo de la cuestión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, 62, gracias, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí tenemos esta profecía, que es un poco la base de los sucesos que estamos comentando, la tribulación. Bien, pues vamos a repasar un poco. Sí, funciona. Vamos a repasar rápidamente
algunas de las cosas que comentamos. En primer lugar, recordar que hemos de distinguir que en este periodo, precisamente, del plan de Dios hay algo muy claro. Por un lado, los juicios sobre Israel, por un lado. Por otro lado, la Iglesia, el plan para la Iglesia, el futuro de la Iglesia, pero también de las naciones. Con lo cual, esos tres conceptos son los que hemos de tener claros de que, y a veces los confundimos todos y por eso nos liamos. Insistimos mucho sobre que la Iglesia no tiene nada que ver con el plan de Dios hacia Israel, que Israel es una cosa y la Iglesia es otra. Y una de las cosas que comentábamos era el propio Señor Jesús, que hablaba de edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia no había funcionado antes del Antiguo Testamento, y en esa declaración que Jesús hizo a Pedro, en que sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, pasamos a las 70 semanas. Y aquí es donde empezamos ya a dar una serie de datos. ¿Os acordáis de lo que significaba la palabra semanas? Sí, pero decirlo, que lo oigo. Años. Y que la palabra semanas en plural es esta palabra, en hebreo era hebdomans, que significa sietes. Sietes equivalente a una década. Por lo tanto, tenemos que 70 semanas, que dice la profecía de Daniel, serían 490 años. 490 años. Y precisamente lo que hemos leído en Daniel 9:24 nos habla de aquellas cosas que ocurrirían durante esas semanas. Entonces, veíamos que el propósito, lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 24, por un lado, acabar con la transgresión o la prevaricación, otra de las palabras sinónimas, poner fin al pecado, es decir, la idea está de sellar algo que ya se acaba, expiar la iniquidad de los pecados de Israel, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Ya no habrá más visión ni más profecía, porque se acabará ya todo lo que está revelado. Y finalmente la ungir al Santo de los Santos. Bien, esto ahora lo estamos recordando un poquito, ¿verdad? Son muchas cosas, pero por lo menos nos suena. Veamos que, volviendo a las semanas, nos preguntábamos cuándo empiezan a contar estos 490 años. ¿Os acordáis cuándo? ¿Sí? A ver, ¿quién lo puede decir por aquí? ¿Cuándo es el punto de partida? Cuando se reconstruye Jerusalén, gracias en la época de Esdras y Nehemías, cuando se recibe el edicto del rey Artajerjes y que concede el permiso para la reconstrucción. Y contamos que la primera semana, se cuenta más o menos la primera semana equivalente a, multiplicado por 7 por 7, 49 años, que vendrían a ser más o menos el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén. Eso lo estábamos comentando el día anterior. Bien. Así que repasamos. Todo el periodo de 70 sietes, o sea, 490 años, está dividido en tres partes. Veíamos que está dividido en tres partes. Primero, una primera semana, o 7 semanas, estas 7 semanas, primera sección de 49 años, luego esas 62 semanas, que son 434 años,
Vendría después el tiempo que se para el reloj, cuando el Mesías es muerto. Primero entra en Jerusalén, luego es muerto, empieza un periodo en el que se para el reloj, y es ese tiempo de la gracia, es este tiempo de la gracia en el que vivimos ahora, y llegará el día en que se volverá a activar la última semana. ¿Sí? Un esquema muy sencillo no lo es, pero por lo menos nos ayuda a entender un poco todo esto. Bien, la duración de la tribulación, por lo tanto, tiene que ver con la última semana. Y la última semana, también hemos leído en Daniel, que está dividido en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Realmente, cuando hablamos de la gran tribulación, se refiere especialmente a la segunda parte de esa última semana. La primera parte es cuando se empieza a tener control el anticristo, pero hasta que llega un momento determinado que se desata, y juntamente con la bestia, y que todo eso llega al juicio definitivo de parte del Señor. Exactamente. Entonces, esto que no lo vimos el otro día, lo vemos ahora, nos puede dar un poco la idea del esquema, ¿no? Y podemos ver en este cuadro, podemos ver que hay el arrebatamiento de la Iglesia. Nosotros, y ahora vamos a hablar un poco más, el otro día ya estuvimos hablando bastante del arrebatamiento. El arrebatamiento de la Iglesia se inicia, se corta, digamos, se acaba el periodo de la dispensación de la gracia, empieza la tribulación, y esa tribulación tiene dos partes, una primera de 3 años y medio, y luego cuando se desata la ira de Dios hacia esta tierra de una manera espectacular y terrible, ¿no? Y luego es cuando viene Cristo y pone sus pies juntamente con sus santos. Bien, vamos a ver pues entonces algunos aspectos prácticos sobre esto que no vimos el otro día. Y es cierto también, y hemos de reconocer, como decíamos al principio de todo, que esta interpretación, que es la que nosotros entendemos y seguimos, no es la misma para otros, ¿no? Nuestra definición dentro de la fe estaría dentro de lo que es lo que está en color rosa o rojo. ¿Sí? ¿Lo veis? Si no, aquí lo podéis ver en las otras pantallas. Bien, es ahí donde nos ubicamos. ¿Cuáles son los sucesos de la tribulación? Y ahora sí que os voy a pedir vuestra colaboración. Las Escrituras dan ciertas características de este periodo de la tribulación. En primer lugar, vemos que es un periodo muy singular. No se podrá comparar con otro periodo. Jeremías capítulo 30, versículo 7, y si alguien busca a Jeremías 37, otro por favor que busque Daniel 12, 1. Es un periodo distinto, singular, característico, de una característica propia. ¿Qué dice Jeremías? Aquí tenemos en el micro, por favor. Recordar que lo tenéis que coger por el centro. ¿Lo tienes tú? Bien, tú tienes Daniel. ¿Y quién tiene Jeremías? Tú tienes Jeremías. Vale, muy bien. Gracias. Jeremías 37. Cuán grande es aquel día tanto, que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Un tiempo de angustia para Jacob. Leemos en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
fijaos en la característica que está dando. Dice, será un tiempo horrible. Dice que será tiempo de angustia que nunca antes ha tenido. Y claro, cuando pensamos, por ejemplo, que está hablando de Jacob, del pueblo de Jacob, de Israel, ¿verdad? Y cuando pensamos en Israel, decimos, bueno, pues anda que no ha pasado problemas Israel. Anda que no ha sufrido en los últimos 3.000 y pico de años. Y en nuestra época también, ¿no? Y cuando está siendo acosado por otras naciones. Claro que no se está quieto Israel. Pero lo cierto es de que lo que vaya a venir será incomparable con todo lo que hayan sufrido en tiempos pasados. El propio Señor Jesús lo confirma en Mateo capítulo 24, versículo 31, famoso capítulo 24 de Mateo, que habla de todas estas cosas y que estuvimos durante varias semanas meditando en este capítulo, solamente en este capítulo. Mateo 24, versículo 31. Sí. Y enviaré sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿31? ¿Sí? Mateo 24, 31. Pues entonces, a ver, está en Mateo, porque el texto que yo tengo aquí anotado es: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Lo podéis localizar, por favor? Aquí sois estudiantes. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Está en la Biblia? ¿O me lo estoy inventando yo? ¿Será en Marcos? Porque habrá entonces gran tribulación. Sí, Aquí tengo... 24, 21, 22. ¿Es 24, 21? Entonces, Vale, pues mira, yo aquí no tengo el bolígrafo, pero a ver si me acuerdo. 21, gracias. Vale, Mateo 24, versículo 21. Gracias. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Marca el Señor Jesús, dice, esto va a ser incomparable, de singular. En segundo lugar, otra de las características de la tribulación es que es un periodo de juicio sobre las naciones. Sería ingenuo pensar que todas las guerras y todos los conflictos entre las naciones a lo largo de la historia encajan con los capítulos del 6 al 19 de Apocalipsis. Como he dicho en otras ocasiones, Apocalipsis, a ver si quizá para el otoño próximo, este otoño, podemos echar un vistazo al libro de Apocalipsis. Pero lo que menciona en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al 19 no tiene nada que ver con las guerras que han pasado y que están pasando ahora. Claro, imaginaos por un momento, yo qué sé, tiempos, épocas, ¿no? Ya no digo de los romanos, de los bárbaros, del siglo XX con las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, lo que está ocurriendo en África, en Somalia, lo que pasa en Gaza o ahora mismo en Irán, pues no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir, con el juicio que va a haber para las naciones. Basta leer en el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos, Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 16, Apocalipsis del 6, del 15 al 16, y luego otro, por favor, que lea Apocalipsis 11, 18. Y los reyes de la tierra y los grandes
los ricos, los capitanes. Por favor, los- el micro un poquito más cerca. Gracias. Vale. Había que me he perdido ahora. El 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Por eso es algo que no ha ocurrido ni está ocurriendo ahora, ¿verdad? Apocalipsis 11, 18, por favor. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. En tercer lugar, será un periodo de persecución de Israel. Mateo 24, 9. Esto lo podríamos haber interpretado hace 80 años con todo el tema del nazismo, ¿no? O las bombas que ahora mismo están cayendo sobre ciudades israelíes. Pero hoy vemos todo lo contrario. El poder que tiene Israel, eso va a tener un fin. Mateo 24, 9. Sí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero también una de las cosas que irá sucediendo, y sobre todo al final de la tribulación, pero por lo menos durante esos 7 años, será también un periodo de salvación. Apocalipsis 7:4. Tenemos el caso de los 140.000. Apocalipsis 7:4 y luego... Sí. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Lee también, por favor, el 14, del mismo capítulo. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que habrá salvación para los judíos indicados. Hay mucha interpretación sobre los 144.000, si serían 12.000 por cada una de las 12 tribus, pero eso no está especificado. A lo mejor, yo qué sé, de Zabulón son 20.000 y de Benjamín son 2.000. No está especificado, pero sí que se menciona de 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Habrá salvación para judíos indicados, pero también para aquellos gentiles que durante la tribulación hayan reconocido al verdadero Cordero. Y se habla mucho acerca de todo el martirio y el sufrimiento que tendrán aquellos santos. Hay una cuestión: el Espíritu Santo será retirado de una forma especial con el arrebatamiento de la Iglesia, pero igualmente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también de una manera u otra estaba presente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, también su acción estará presente durante la tribulación de una forma semejante a como había pasado en los tiempos antiguos. Pero vamos a ver, estamos viendo un poco, en primer lugar, sucesos que pasarán durante esos 7 años de la tribulación. ¿Cuál es la relación de la Iglesia con la tribulación? Estamos diciendo que la tribulación, la Iglesia no la experimentará. La Iglesia actual no la experimentará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido arrebatados. Bien, Cristo se encontrará con su Iglesia en las nubes. De esto estuvimos hablando en el arrebatamiento,
antes que la 70ª semana de Daniel o la tribulación empiece. Y la iglesia estará con el Señor en los cielos hasta que vuelvan juntos en la segunda venida después de la tribulación. Ahora, durante ese tiempo la iglesia entendemos que será juzgada en el tribunal de Cristo. En ese tiempo la iglesia será juzgada en el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Sabemos, ¿no?, que el tribunal de Cristo no es un tribunal condenatorio, sino todo lo contrario. Es un tribunal de ajustar cuentas con sus hijos, con los siervos, con los santos, donde habrán coronas, habrán premios, reconocimientos, no sabemos cómo ni de qué manera, pero hay un reconocimiento y un ser juzgados por el Señor por cómo hemos sido. Ahora lo vamos a leer en 2 Corintios. Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, está Pablo diciendo que de una manera u otra vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que recibiremos conforme hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y esto nos habla, una vez más, nos recuerda la importancia de ser buenos chicos, de ser buenos hijos de Dios, de ser obedientes a su palabra, de estar, como dice en la parábola de las vírgenes, ¿no?, bien con la lámpara bien encendida, viviendo vidas que agraden al Señor, porque eso es lo que Él desea de nosotros. Pero reconoce que aun siendo santos, habiendo creído en Él y siendo salvos, habremos hecho cosas buenas y cosas malas. Esta es la realidad. Y de eso, como hijos de Dios, seremos juzgados. La iglesia será recompensada y dice 1 Corintios 3, 14. Primera Corintios 3:14 y después iremos a Apocalipsis 19 del 7 al 9. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así que hay la promesa de que aquella obra, nuestro hacer, no hacemos las cosas para recibir recompensa. No sé si alguno de vosotros piensa actuar de esta manera, pero sí para agradar al Señor. Eso sí. Nuestra actitud debe ser la de agradarle en todo al Señor, y aún así nos equivocamos tanto, metemos la pata, hacemos las cosas no demasiado bien, pero ese es el deseo del Señor, que le agrademos en todo y que de eso que estamos sobreedificando, porque edificamos sobre la obra de Cristo, de eso recibiremos recompensa. Y celebrará sus bodas. Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gocémonos. El propósito final de parte de Dios es celebrar esas bodas
y de manera definitiva estar en su presencia. Y dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Bien, cosas que van a pasar durante la tribulación. La relación con la iglesia es que vamos a tener que dar cuentas cuando sea llamada la iglesia, la esposa de Cristo, allá en las nubes. Hay un destino final de celebración y hay algunas razones por las que la iglesia, volviendo un poco al concepto del arrebatamiento, hay algunas razones por las cuales la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Vamos a ver algunos aspectos que entran dentro de la lógica y de la revelación, por supuesto. Decíamos el otro día que la iglesia es un misterio. Dice Efesios capítulo 5, versículo 32, Efesios 5, versículo 32, menciona de la iglesia que es un misterio, ¿verdad? Tiene que ser sacada antes de la tribulación, porque la tribulación no es un misterio, está explicado. ¿Pero por qué? Leemos en Efesios capítulo 5, versículo 32. ¿Quién lo tiene por ahí? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sí, antes estaba hablando, ¿verdad? Está hablando del esposo y la esposa, y luego pasa al tiempo de la iglesia, ¿no? La relación de Cristo con su iglesia. Dice, de esto es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque en el Antiguo Testamento no hay mención a la iglesia. No hay mención. Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con Israel. Pero es un misterio porque la iglesia irrumpe en Pentecostés, se pone en marcha en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega. Y como veíamos, se cierra ese paréntesis de la revelación de Dios. Otra de las razones, por lo tanto, la iglesia no va a experimentar la tribulación. También hay un pasaje que es bien fuerte, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Este pasaje hay que leerlo tranquilamente porque nos habla precisamente de por qué o quién está deteniendo esa apostasía que se va a dar a conocer. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 10. Si puedes leer 3 o 4 versículos cada uno, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Puedes, por favor, poner un poquito más cerca del micro? Más cerca. Es que te lo tapas, claro. Gracias. Así. A ver, sí. Empiezo. Sí, el gracias. cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que Quiero ya- llamar la atención que está diciendo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, no está, se está conteniendo digamos, la gran apostasía, pero esa iniquidad ya está actuando. ¿Vale? Sí. solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Ujú. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién está deteniendo? ¿Quién está deteniendo al gran apóstata? ¿Quién lo está deteniendo? El Espíritu Santo. Sí, acaba. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, se está reteniendo la manifestación por la presencia del Espíritu Santo, se está reteniendo la manifestación total de la apostasía. Otra razón, la iglesia guardada. En Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10. Son muchos versículos, ¿verdad? Muchos textos. Pero bueno, vamos cogiendo un poco la idea de la situación sobre la tribulación. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fijaos que no dice yo también, no dice yo también te guardaré de la prueba. Si fuéramos al contexto del capítulo 3, vemos que habla de la iglesia, pero no dice yo te guardaré de la prueba, sino te guardaré de la hora de la prueba, del tiempo en el que va a haber la prueba, la tribulación. Y es que toda la iglesia será arrebatada antes de la hora de la tentación, es decir, no será guardada en medio de la prueba, sino guardada antes de la prueba. Otra razón es la iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, pues ¿por qué va a tenerla en la última semana, en la 70ª futura semana, ¿no? Después encontramos los 24 ancianos. Los 24 ancianos que representan a la iglesia se ven en el cielo antes del principio de la tribulación. La iglesia ha ascendido, ha sido arrebatada y se interpretan que estos 24 ancianos, hay diferentes interpretaciones que encontramos en Apocalipsis capítulo 4, no está aquí en pantalla, Apocalipsis capítulo 4, versículos del 9 al 11. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Nos habla de los 24 ancianos. Hay quien interpreta que pueden ser 12 del ámbito judío, otros 12 de la iglesia, otros 24 simplemente de la iglesia. Hay diferentes interpretaciones, pero la idea es del número 24, que representa a la iglesia. ¿Qué dice, por favor? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Recordad lo que os decía antes, Apocalipsis del capítulo 6 al 19,
está hablando de todas las grandes, están hablando de los 4 jinetes, está hablando de la ramera, está hablando de los juicios, pero aquí estamos hablando antes. Capítulo 4 está hablando, y hemos leído también el capítulo 3, de la iglesia y cosas que están ocurriendo. Y eso ocurre en la iglesia o como resultado de la esposa de Cristo, que está ya celebrando esas bodas. La última razón. Las exhortaciones con respecto al arrebatamiento indican que la iglesia no irá a través de la tribulación. Y vamos a acabar con estas 3 esperanzas. El arrebatamiento nos habla de 3 esperanzas. Fijaos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ahora vamos a leer 3 versículos. Nos habla de la esperanza consoladora para la iglesia. Para la iglesia, el arrebatamiento es una esperanza consoladora que habla de alentarse, animaos. 1 Tesalonicenses 4:18. ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Después, por favor, por aquí leéis 1 de Juan 3:3 y después Tito 2:13. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Puedes leer el 17 también? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Porque esa es nuestra esperanza, ¿no? Esa esperanza. Es una esperanza consoladora. También es una esperanza purificadora. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Será purificado porque nuestra esperanza está puesta en aquel que purifica, que es Cristo. Es una esperanza bienaventurada. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. La Iglesia está esperando esa manifestación. Y nada de esto sucedería si la Iglesia tuviera que pasar 7 años para prepararse para ser arrebatada y encontrarse con el Señor sufriendo esta gran tribulación. La esperanza, la confianza, la realidad de lo que va a ocurrir cuando la Iglesia sea arrebatada no contrasta precisamente con todo lo que implica la gran tribulación. Así que, bueno, por lo menos hemos dado un vistazo general a este capítulo de la tribulación, que hemos de tener por lo menos 2 o 3 ideas claras. Una, la tribulación tiene que ver directamente con Israel. La Iglesia no experimenta la tribulación y habrá un juicio tremendo y terrible también para las naciones. Y mientras ocurra esa tribulación, la Iglesia estará gozando ya con la presencia del Señor, pero también experimentando el tribunal de Cristo. Y regresará al final de esta 7ª semana para finalmente empezar lo que se llama el milenio. Y desde el milenio hablaremos el próximo día. ¿Sí? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado.
También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?